Buenos días y primero que nada muchas gracias a los organizadores de este tercer coloquio de Antropología e Historia en Durango y áreas circunvecinas por primero aceptar nuestra ponencia compartida y en segundo por permitirnos esta variante de presentar de manera virtual. El día de hoy presentaremos un servidor y el doctor Roberto Carrillo la siguiente ponencia de Un presidio caminante, la historia del presidio de Cerro Gordo, Durango y el presidio de San Carlos, Chihuahua. Sin más preámbulos, pues Roberto, si quieres empezar, todo tuyo. Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación a participar en este gran evento. Y bueno, pues vamos a empezar esta ponencia compartida para hablar de el presidio de Cerro Gordo que inició en Durango y culminó en Chihuahua. En esta región de esta parte de Durango, se instalaron los primeros presidios de 1600 a 1620, los primeros 4 presidios del Camino Real de Tierra Adentro que antes el trazo iba por aquí, saliendo de Zacatecas, de Sombrerete, sí a la ciudad de Durango, pero luego daban un giro hacia acá y luego ya hacia el norte, luego ya hacia el norte a Santa Bárbara y a lo que actualmente es Chihuahua. Estos fueron los primeros presidios de Durango, que bueno, pues establecieron gracias a esas grandes batallas que hubieron contra los Acaxe, los Jijimes, en esta región y los Tepehuanes, por supuesto. Vamos a ver, aquí está. Así es como quedaron asentados en esta parte, estos cuatro presidios. Duraron muy poco, básicamente Otatitlán y San Andrés incluso fueron quemados, destruidos, devastados por estas grandes rebeliones, porque se unían, se aliaban estas naciones indígenas contra estos españoles. El de San Hipólito duró un poco más, pero el que permaneció más fue el de Tepehuanes. En el tiempo avanzado el siglo XVII, hasta que, pues bueno, se manda a construir precisamente este presidio de Cerro Gordo en esta otra banda, la banda oriental, ¿sí? De Durango, señores. Entonces, aquí se asienta porque empezó a haber efectivamente incurrencia de estas naciones indígenas que se aliaban, más de 80 naciones se aliaban contra los españoles, contra este avance español. Vemos aquí cómo estaban dispuestos estos presidios, que como lo vemos hay de dos tipos, estos en color negro, que es básicamente una plaza central y 4 torreones circulares, cilíndricos. Sí, este era el clásico, el presidio clásico. ¿Sí? Luego este otro tipo de presidios en rojo, que es el que se presentó ya más adelante, también dominó este tipo de modelo constructivo de presidios, fue el pentagonal, pues ya con el uso de, no, ya no llamado torreón, pero sí como estilo torreón, pero pentagonal, y por eso ya se le llamó baluarte. Entonces ya a partir de ahí se le conoció como baluartes. Bueno, estos eran los dos tipos de modelos básicos. También estaba el rectangular y el poligonal también, que tenía formas muy hasta caprichosas y complicadas, tipo laberintos también para la seguridad. Bueno, aquí se instalaron, les digo, estos primeros 4 presidios, luego otros 4 más por esta otra banda, cuando se cambia el trazo del Camino Real Tierra Adentro. Les digo, antes era por acá y ahora es por este lado: Durango, Pasaje, Presidio de San Pedro del Gallo, Cerro Gordo y hasta San Francisco de Conchos. Y este era el primer cordón en el norte, cordón defensivo. Bueno, aquí se asentaron estos presidios y con estas formas. El primero de ellos fue Cerro Gordo, y ya años después fueron el presidio del Pasaje, luego el del Gallo y el de San Francisco al mismo tiempo, y el de Mapimí, que estuvo ahí oscilante, que se poblaba, se despoblaba, era mina, luego era presidio, luego era villa, etcétera, ¿no? Pero bueno, avancemos porque el tiempo es oro. En 1645 hubo esta gran rebelión, esta alianza que les digo, más de 80, bueno, hubo otra, ¿no? Pero esta fue la que llevó,
la que encauzó todas esas alianzas de más de 80 naciones de indígenas, conocida como la Confederación de Siete Naciones, las más bravas, las más bravías, que pues asolaron tremendamente esta parte norte, y por ello es que se manda a construir expresamente el presidio de Cerro Gordo. Vamos a ver de qué manera. Ya había población indígena en ese lugar. Se habla de un latifundio grandísimo, que era el de Toribio Méndez Valdés, que era un propietario que tenía tierras en toda la Nueva Vizcaya. Allí es donde se funda, se construye lo que era una estancia de nombre Espíritu Santo del Cerro Gordo. Se instala el presidio de Cerro Gordo bajo el nombre de San Miguel de Cerro Gordo, ¿sí? Dedicado a San Miguel Arcángel. Allí es donde se construye, se empieza a solicitar donativos, ¿verdad? Donativos de la población, ¿sí? A veces voluntarios, a veces forzados. También se manda solicitar para que a reclutar, ¿sí? Reclutar soldados para el presidio, que debía de tener alrededor de 25 al menos, de poblaciones cercanas, incluso de Ciudad de México, de Puebla también llegaron soldados. Los soldados debían contar con ser casados y con hijos, o sea, debían de ser de familia para que hubiera formalidad en este cargo. Bueno, este es el presidio. Hicimos una reconfiguración, una reconstrucción virtual del presidio. Como vemos, es el modelo cuadrado que les comentaba con cuatro torreones cilíndricos. Tiene aquí su acceso principal, aquí la casa del capitán, acá la casa de guardia, una noria al centro, ¿sí? Debía haber afluentes cercanos. Aquí acceso al torreón. Uno de esos torreones era el almacén de granos, otro de armas también. Este era el paso de ronda para los soldados, y esta esquinita eran todas las habitaciones de los soldados. Las caballerizas acá atrás. Por supuesto que había muchísimos más caballos. De hecho, se establecía que tuvieran al menos entre 5 y 10 caballos cada soldado. No, lógicamente no se lograba que tuvieran eso, pero sí lo tenían, incluso cría de ganado. Incluso hasta hubo un negocio tremendo en toda la Nueva Vizcaya de estos animales. Bueno, tenían una capilla, acá lo vemos, que debía estar la puerta hacia afuera, hacia la población civil. Vamos a ver si se ve de esta otra vista aérea. Aquí está la capilla que daba hacia la población. Había población, les digo, acá está, las chozas de los soldados de este lado. Bueno, aquí no se alcanzan a apreciar, pero estaban aquí en la parte baja. Había población civil que se podía instalar en cercanías del presidio para ser defendidos, y también incluso había pudiera haber población indígena también, ¿no? Entonces, era todo un núcleo, era un enclave poblacional. De hecho, en la ordenanza de establecimiento de este presidio, San Miguel de Cerro Gordo, se decía que cuando terminara su función militar, debía quedar como ayuntamiento, ¿sí? Como cabildo este lugar, como población civil, y que el capitán terminara como el alcalde, y ya los vecinos, digo, los soldados se convirtieran en vecinos, ¿sí? Esa era una función. Y aunque no toda la población, por supuesto, una parte emigraba a donde se ocupara sí, más sistemas defensivos, ¿no? Que fue lo que sucedió al final con este presidio, que después del decreto de 1751 de eliminar los presidios en la parte de Durango, pues emigra allá a Chihuahua, donde, como les estamos comentando, ¿no? Bajo el nombre de San Carlos de Cerro Gordo. Ahora esta población se llama Villa Hidalgo, ahí en Durango. Permanece su historia y su tradición, y recuperan toda la historia y tradición de este presidio. Ahí la rescatan, lo ubican. Hay una identidad muy importante sobre este presidio, porque fue el que inició a su población. Pues bueno, yo hasta aquí tengo mi participación. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias, mi estimado Roberto, por tu presentación. Ahora seguimos con lo que sería el presidio de San Carlos, del lado en Chihuahua. Como ya vimos, en algún momento, a finales del siglo XVIII, por sugerencias de Nicolás Lafora, que realizó un recorrido, sugiere el mover algunos presidios para fortalecer la línea presidial que corría de la costa de California a la Florida. En ese sentido, se sugiere mover por lo menos tres, cuatro presidios para fortalecer o cerrar esta línea. En este caso, se moverá uno de los presidios para crear el presidio de la Junta de los Ríos, el presidio de Cerro Gordo, que se moverá a esta región para crear el presidio de San Carlos, y otro presidio que se moverá para crear el presidio de San Vicente. El objetivo era cerrar la abertura que existía para evitar las correrías de los comanches y apaches mezcaleros principalmente, que penetraban por el bolsón de Mapimí y llegaban hasta casi Zacatecas, saqueando y destruyendo rancherías y comunidades, ¿no? De esta manera, también Nicolás Lafora sugiere o establece un plano de cómo deberían ser los presidios de ahora en adelante en estas regiones, ¿no? Sugiriendo espacios, distribuciones, dimensiones, etcétera, ¿no? De esta manera, el 3 de noviembre de 1773, casi 10 años después de la establecimiento o el cierre del presidio de San Carlos, digo, del presidio de Cerro Gordo en Durango, se logra mover, ¿no? Esto imperando la burocracia de la época, y logra moverse el presidio a una localidad en el Valle de Benavides, hoy en día la comunidad de Benavides, y el presidio de San Vicente, cercano a Boquillas. Vemos aquí en un mapa realizado por arqueólogos tejanos en los 60 cómo el plano del presidio pues se basó y se mostró muy, muy de la mano a como lo establecía la Fora en sus recomendaciones. De esta manera, en junio del 2018, con estudiantes de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, realizamos un proyecto en el área para registrar no solamente el proyecto, pero recolectar materiales de superficie que nos pudieran indicar aspectos de la vida cotidiana de los presidiales, de su interacción con las comunidades locales, si se estaban dando y cómo eran, ¿no? De esta manera establecimos una metodología que ya nos había funcionado en otros proyectos, en la cual se estableció una retícula de 250 por 250 metros que ubicaba el interior y el área exterior del presidio. Esta área se dividió en cuadrantes de 50 por 50 y cada uno de ellos se dividió en cuadrantes de 10 por 10, y de esta manera también cada uno de ellos se subdividió en uno por uno. Con lo cual, cada uno de los estudiantes y arqueólogos que participamos en el proyecto recorrimos una línea de 10 metros por 1 metro y recolectando todos los materiales localizados en superficie. En caso de encontrar materiales diagnósticos, esto se tomaba una lectura GPS y se registraban de manera aparte, ¿no? Al final, bueno, tenemos aquí esta imagen realizada por dron, en la cual podemos ver cómo está el grado de preservación, que es alto, no todavía podemos ver en superficie, parte de los muros, los torreones, que en algunas regiones, en algunas áreas, como aquí, pues tienen todavía una altura como de 10 metros de alto, ¿no? Aunque ha habido saqueo en el presidio, todavía se encuentra intacto la gran mayoría de sus contextos. Podemos ver lo que es la casa del capitán, los torreones, el norte y el sur, lo que se considera la puerta de entrada al presidio, parte de la iglesia, ¿no? Los muros de contención, las barracas, etcétera, ¿no? En campo, bueno, se realizaron la recolección, se lavaron los materiales, se etiquetaron y en laboratorio, en la escuela de antropología, se realizó el análisis pertinente de los materiales. De esta manera, al final del proyecto, se recolectaron más de 22,000 tiestos de cerámica, más de 5,000 lascas, 327 fragmentos de vidrio, 94 fragmentos de concha, 74 piezas de metal y más de 1,000 fragmentos de hueso, ¿no? Dentro de los análisis, tenemos que en el análisis cerámico tenemos un buen porcentaje de materiales mayólicas, los cuales son entre mayólicas europeas y principalmente mayólicas realizadas ya en la Nueva España, en Puebla, ¿no? Vamos a tener un buen porcentaje de vidriadas, principalmente verdes, en la cual se estaban transportando
o manufacturando botijas, ¿no? Para aceites, vinos, demás. Y la gran mayoría, como buen proyecto arqueológico, la gran mayoría de las cerámicas identificadas van a ser monócromas, ¿no? En el análisis se establece son monócromas locales principalmente. No sabemos todavía si son de grupos pataragüeyes o de grupos humanos que se establecen en la región, pero estamos viendo esta interacción de cómo los presidiales están supliendo la necesidad de artefactos con las comunidades locales, ¿no? Dentro de los materiales metales estamos localizando estos botones los de los presidiales, ¿no? Hebillas de cinturones, de zapatos, ¿no? También se localizaron gran cantidad de vidrio, aquí vamos a ver de, garrafones, botellitas, licores, etcétera. En especial podemos ver estas botellitas que son identificadas de estos colores púrpuras que se han registrado tanto en Texas como en Nuevo México como perteneciente a estas comunidades americanas, ¿no? Y que nos indican esta interacción ilegal con el presidio para eh, a- a- em, hacerse de recursos, principalmente medicinales. También registramos, tuvimos la suerte de registrar cuentas, en este caso cuentas de vidrio de rosarios que podrían ser de uso personal o para intercambio con las comunidades locales. Eh, como regalo de un saqueador local, nos hicieron el favor de darnos algunos perdigones, en el cual tenemos algunos de estos que se ve, y que también tenemos evidencia de que están manufacturando los perdigones en el mismo presidio para poder suplir la carencia de los mismos, ¿no? Y otro dato interesante, otro hallazgo fue pedernales que se estaban usando para los mosquetes. Sabemos que estos pedernales son de manufactura local, no son europeos, y que se tienen registrados también para Nuevo México, Texas, que los están manufacturando comunidades indígenas para suplir las carencias de piezas de los mosquetes, ¿no? Tuvimos la suerte de localizar una moneda, este es un medio real de plata, que ya son de las nuevas tecnologías de la Nueva España, ya no son las máquinas que se hacían de manera artesanal, sino estas ya se están haciendo con máquina, vemos el troquel de la máquina, y este borde se hacía con la finalidad de que ya se le evitara cortar metal para irle quitando este metal a las monedas, ¿no? Dentro de lo que es la lítica, encontramos lítica que encontramos en cualquier sitio prehispánico, ¿no? Puntas de flecha, lascas, raspadores, etcétera. Aquí vemos algunos de ellos, estos raspadores, que estos son particularmente interesantes, que son raspadores circulares, no muy comunes en sitios prehispánicos, pero sí comunes en sitios coloniales, de interacción ya después del contacto, y estos en particular se han registrado y se han registrado como artefactos para trabajar las pieles de búfalo, ¿no? Con lo cual tenemos en los documentos coloniales indican que tanto apaches mezcaleros como presidiales solicitaban permiso para ir a carnear, es decir, ir a cazar búfalo en las planicies tejanas para poder, bueno, hacerse de carne y de pieles para poder comerciar con ellas, ¿no? Eso ya nos está indicando más sobre esta interacción con las comunidades indígenas. Y también localizamos una gran cantidad de tejos de piedra, los cuales nos están indicando algo de vida cotidiana, algo de cómo matar el tiempo, posiblemente para usarlos en juegos dentro del presidio, ¿no? Y con esto culminamos nuestra presentación. Espero que les haya agradado y encontrado interesante esta historia del presidio caminante del presidio de Cerro Gordo en Durango al presidio de San Carlos de Cerro Gordo en Chihuahua. Muchas gracias.